está queriendo predicar la palabra de Dios, es importante de que usted preste mucha atención a la palabra que se va a dar hoy día. Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Dice, como título tiene este tema, 7 cosas que no debe decir un predicador o alguien que se está preparando para predicar. Amén. Son 7, gloria a Dios, son 7 cosas que no debe decir alguien, un miembro de una iglesia cuando va a predicar. Entonces, vamos a leer el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén, ¿lo encontraron? Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a repetir el 17 todos, hermanos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando un predicador o usted nos invitan a predicar muchas veces, y supongamos yo decía a mi hermano César, hoy va a predicar usted. Entonces, muchas veces, hermanos, decimos, hermano, no me siento, no estoy preparado. No, una de las cosas que no debe decir un hijo de Dios es que no está preparado. Porque el cristiano, ahí debemos darle lectura, dice, está preparado para toda buena obra. Y aquel que, hermanos, es invitado a predicar, tiene que estar preparado para hacer la obra de Dios, para toda buena obra. Amén. El cristiano debe estar enteramente preparado para toda buena obra. De repente, por ahí dirás, hermano, pero yo nunca me han enseñado a predicar, nunca me enseñaron, hermanos, a hacer un tema o a hacer un bosquejo para predicar en la iglesia. Pero hay muchas formas en las que Dios te puede usar. Una de las formas, hermano, que tú puedes salir a predicar es porque tú estás preparado y has leído la palabra de Dios. Coges un texto bíblico y puedes predicar de todo lo que tú sabes y tienes en el corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, si tú sabes y te dice, hermano, usted va a predicar hoy día, o te viene y dice, hermanos, no soy un hombre preparado, pero lo que Dios me da, porque se supone que uno lee bastante la palabra de Dios, ¿no? Porque por ahí había un hermano que me decía, hermano, prepárate que hoy vas a predicar en el aire libre. Hermano, prepárate que hoy día vas a predicar. Me han dado la participación a mí, pero yo, como te estoy llevando, te voy a dar para que tú prediques en este aire libre. Y el hermano llegaba y digo, varón, ¿te has preparado? ¿Has leído la palabra? Me decía, no, hermano, a mí todo lo que Dios me da, eso yo voy a dar. Tampoco no es así. El cristiano no es espontáneo. El cristiano no predica porque, se me vino a la mente, ¿no? Pero si en caso usted va y visita a alguien y dice, hermano, y usted no sabía que iba a predicar, y dice, venga, hermano, hoy día usted va a predicar. Usted que está de visita por ahí, hermano, venga, usted va a predicar hoy día. Y usted sale, aunque de repente no se ha preparado para predicar, pero sale, ¿por qué? Porque ahí si Dios toma acción y dice la palabra de Dios, no os preocupéis por lo que hay que decir, porque el Espíritu Santo de Dios hablará por vosotros. Eso sí es cierto. Pero usted, como dicen en el mundo, lo agarraron frío, ¿verdad? No, hermano, no sabía que iba a predicar, pero ahí le dijeron, hermano, te va a salir a predicar. Entonces usted sale y predica lo que Dios pone en su corazón. Eso sí es verdad. Pero si alguien le está diciendo, hermano, el domingo le va a salir a predicar y no se prepara porque no se le dio la gana, entonces usted cuando sale el domingo, hermano, pero no sé predicar. Entonces, hermanos, ahí sí muchas veces cometemos la falta. ¿Por qué? Porque
Porque muchas veces salimos y ¿qué tenemos en el corazón? 2 pasajes bíblicos nada más y el resto lleno de otras cosas que no agradan a Dios de repente. Y no sabemos más que decir. Hace tiempo, hermanos, dando el discipulado, comencé a dar discipulado, llevamos el discipulado 1, 2, 3, 4 y el 5, terminamos los 5 discipulados, hermanos, y comencé a los hermanos, hermanos, yo creo que ya pasaron más de 6 meses, yo creo que ustedes ya están preparados para predicar. Por eso es que, hermanos, les recalco antes de seguir con esto, pongan mucha atención a lo que se dice en la palabra de Dios, porque de ahí muchas veces aprendemos. Hermanos, y comencé y les di el bosquejo, les di 5 textos bíblicos. Digo, hermano, usted me va a traer un tema este domingo de acá, y comencé a repartir. A cada hermano le di un tema, y van a predicar 5 minutos. Van a predicar cada uno, porque estábamos en enseñanza, no estábamos en culto general. Era un día viernes de enseñanza, y teníamos ahí, y estábamos en un círculo todo, la iglesia, ya, y comencé a dar participación. Hermanos, y por ahí, como siempre había dicho yo, y siempre había escuchado las murmuraciones, se escucha siempre, y por las redes sociales invaden de esto. No, que el pastor, ¿por qué el pastor es así? ¿Por qué el pastor, si el pastor es solamente puesto por Dios? Entonces yo le dije, hermanos, sí he escuchado murmuraciones sobre esto, a ver, vamos a ver si es tan sencillo sacar un tema. Y lo comencé y le dije, mira que yo le di todo el bosquejo completo, ¿no? Y le dije, de acá, 5 para que vayan aprendiendo. Hermanos, el que duró más, una hermanita que duró 1 minuto con 10 segundos y ya no tenía más que decir. Los demás duraron 30 segundos, 20 segundos, a pesar que ya les había dado el bosquejo. Algo similar como esto, una prédica completa. Yo no les había dado una prédica completa, sino la mitad de una prédica para que hagan en 5 minutos. Hermanos, y les di una semana, porque era todos los viernes, lo que era lo que es el discipulado, ¿no? Hermanos, un viernes para prepararse y estuvieron en otras cosas y no se prepararon. Entonces, hermanos, la Biblia siempre nos habla que estemos preparados. Como les vuelvo a repetir, esta enseñanza, estos discipulados, vamos a implementarlo aquí también, para que ustedes también puedan aprender a predicar, como les dije temprano, puedan aprender a expresarse. Les hablaba un poco temprano sobre la ética, ¿no? No es lo mismo, hermano, que tú te pares en este mercado a predicar la palabra de Dios, como te pares en Miraflores o en Barranco o en los lugares más céntricos a predicar la palabra de Dios. Hay 2 diferentes tipos de dialectos, cómo poder expresarte hacia la gente, y eso lo vamos a ver cuando tengamos los cursos, amén. Entonces, hermano, todo cristiano está preparado para predicar. Cuando un predicador nos invita a predicar, tiene que estar preparado, porque quizás entre el público usted va a encontrar a alguien que tiene necesidad. Porque el que predica acá, hermanos, Dios le va a dar palabra. Por ejemplo, usted puede invitarle a predicar acá en este lugar y usted no sabe, de repente ahí hay una persona que viene angustiado, viene desesperado, o viene una persona que tiene enfermedad y usted está predicando otras cosas porque preparó el tema. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, y a ti te dicen, hermano, ven hermano, hoy día vas a predicar tú,
muchas veces no estamos preparados para toda buena obra. Porque predicar es hacer la buena obra del Señor. Amén. Entonces, hermano, el cristiano tiene que estar preparado para toda buena obra. Y yo también esa palabrita dice preparado, no ser espontáneos. No, porque muchos cristianos son espontáneos. No, hermano, yo voy a predicar de lo que Dios me diga. No, usted tiene que venir preparado. Amén. Primer punto dice, nunca digas, no tuve tiempo para prepararme. Porque siempre hay tiempo para leer la palabra de Dios. Ahora, la cuestión es que muchas veces no quieren hacer, no quieren leer, es otra cosa. Pero tiempo hay para leer la palabra de Dios. 10 minutos, 5 minutos, media hora, o el tiempo que ustedes desean, pero siempre hay tiempo. Por ahí un hermano dice, no hermano, pero no hay tiempo. Mira que hay que trabajar, que hay que hacer esto. Y le digo, hermano, pero a veces en tu cama hay echadito una media horita, 10 minutos, ¿no? No, hermano, pero es que a veces prendo la tele y ahí me quedo mirando hasta que me duermo. Entonces no prenda la tele, hermano, lee la Biblia un rato, un poquito, ¿no? Para todo el tiempo, hermano. Pero siempre decimos, tenemos tiempo para todo, pero menos para prepararnos y leer la Biblia un poco. Hermanito, hay muchos que dicen, no tengo tiempo para leer la Biblia, pero entran al celular, se amanecen en el celular. Amén, hermano. Es verdad, es verdad. Entonces, hermano, dice, gloria a Dios. Entonces, hermano, usted tiene que prepararse, porque cuando usted va a predicar, Dios va a hablar a la persona. Quizás como yo les dije al principio, yo no los conozco las circunstancias que tienen ustedes en su día a día, el problema que ustedes tengan en su día a día, pero Dios tiene una palabra para ustedes. Y por eso que uno se prepara, porque si uno viene acá y habla cosas que no son, y mientras que la persona que vino de repente está con problemas y necesita que Dios hable a su vida, de repente de la aflicción, de repente de la angustia que está pasando, o el problema, porque ha habido muchos casos, hermanos, que han venido personas, y escuché el testimonio de un pastor que antes que se convierta, él da su testimonio y dice, hermanos, yo había preparado la soga ahí en mi viga de mi casa, me iba a ahorcar, pero pasé por ahí y fui a comprar hasta veneno para tomar, pero pasé por una iglesia y entré y dije, voy a escuchar, nada me cuesta, voy a escuchar y luego vengo y hago lo que tengo que hacer, porque ya aquel hombre había chocado fondo, dice, y estaba en toda la ruina y todos los problemas se le habían venido. Y entró a la iglesia y aquel pastor comenzó a hablar del amor de Dios y comenzó a hablar de lo que Cristo tiene preparado para cada uno de ellos. Y aquel hombre, hermano, fue tocado por Dios. Y vino y se arrepintió al Señor. Y después de un tiempo dio su testimonio y ahora es pastor en una iglesia. Hermano, y es que tu prédica puede salvar vidas. No tu prédica, la palabra que tú vas a dar. Por eso es que tú tienes que estar preparado. Por eso es que la Biblia dice, todo cristiano tiene que estar preparado para toda buena obra, tanto sea físico como espiritualmente. Le digo físicamente también, hermano, porque me invitaron por la sierra, por Bambamarca, a predicar un tiempo, hace tiempo, en un aniversario. Estuve por ahí visitando la iglesia Sanidad Divina. Hermanos, y estuve por Bambamarca y vino una hermana y dijo, hermanos, ustedes son del norte, de Chiclayo. Sí, hermanita, hemos venido acá con la hermana que nos ha traído. Amén, hermano. Entonces, dice la Biblia, nos dijo, todo cristiano está preparado para toda buena obra. Yo le dije, amén, hermana, le dije, como otro joven que estábamos, por ese tiempo teníamos algo de 16 años, teníamos. Entonces, hermanos, tomen esto, me dijo, nos dieron 2 hachas, hermano. Y llegó el camión con toda la leña, a cortar leña, se ha dicho. Entonces, hermano, el cristiano está preparado para toda buena obra. Hermanos, y después la recompensa fue buena, hermano, porque se mataron 3 vacas y un carnero. Y tuvimos toda una semana de aniversario, hermanos. Entonces, hermanos, el cristiano tiene que estar preparado física y espiritualmente para toda buena obra. Amén. Entonces, hermanos, 2, nunca digas no soy un predicador. Cuando alguien te invita a predicar, nunca puedes decir, no, hermano, que yo no soy predicador. Dios nos ha llamado a todos
y nos dio la comisión. Y en la comisión Dios dijo, en Marcos 16, 15, dice, id por todo el mundo, y esto lo delega a toda la iglesia de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La misión del cristiano es de predicar la palabra de Dios. Pero por ahí, cuando nos toca, nos dicen, no, hermano, que nunca he predicado, no, yo no soy un predicador. No, tú tienes que estar mentalizado que Dios nos ha llamado para ir y predicar el evangelio. Por eso les decía, la persona que muchas veces dice, no, hermano, que yo no sé predicar, no sé qué decir, es porque no tienes nada en el corazón de parte de Dios. Porque dice, de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Entonces, si tú tienes palabra de Dios en tu corazón, va a hablar tu boca. Hermano, hoy va a predicar, gloria a Dios, hermano, y comienzas usted a predicar. Como le digo, si lo agarran de improviso, ¿no? Por ejemplo, fui a visitar la vez pasada a San Juan de Miracho y mi hermano, fuimos ahí a una campaña, y yo no sabía que iba a predicar. Y me dice, hermano Carlos Ramos, me dice, hermano, usted va a predicar hoy día. Hermano, pero yo venía a visitarlos, me vino a ver. No, pero hermano, pero no ha venido el predicador, hoy día va a predicar usted. Entonces, el cristiano está preparado para eso, ¿no? Ahí de improviso, cuando lo agarran de improviso, usted va a recordar y se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Hijitos míos, no os preocupéis porque el Espíritu Santo de Dios hablará por vosotros. Ahí sí se cumple. Pero si usted le da, como le decía temprano, o una semana de anticipación, hermano, usted va a predicar, y viene el día que le toca y dice, hermano, no, es que yo no soy predicador, hermano, por eso yo no sé predicar. Hermano, no, es que no le dio la gana de prepararse. El cristiano tiene que prepararse. Entonces, hermanos, dice, nunca digas, no soy predicador. Todo cristiano que ha sido cambiado y transformado y ha nacido de nuevo, tenemos un llamado a ser discípulo de Cristo, por lo cual la regla para un discípulo es predicar la palabra de Dios. Y leemos ahí en Marcos 16, 15 y 16, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermano, usted tiene que estar preparado para predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tercer punto. Un predicador no debe de dudar. Si usted va a predicar de la palabra de Dios, no tiene que dudar en su corazón de lo que usted está hablando. Porque si usted duda, es que no está hablando conforme a la palabra de Dios. Porque todo lo que usted va a hablar en una prédica, esto ya no es lo que estoy dando ahorita ya no es una prédica, es una enseñanza. Y como enseñanza, como tal, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Les comento. Puede levantar la mano si alguien tiene una duda, hacer su pregunta. Amén. Porque ya esta prédica, más que prédica, es una enseñanza. Amén. Entonces, seguimos. Un predicador no debe dudar. Un predicador no debe dudar de él mismo, y mucho menos de la palabra de Dios, la cual está anunciando. Cuando uno duda, hace notar la falta de lectura y conocimiento en la palabra de Dios. Cuando usted duda de lo que usted está hablando, hermanos, es porque no le ha creído a la palabra de Dios y no ha leído la Biblia. Hermanos, si alguien viene enfermo y me dice, hermano, ore por mí, yo voy a orar creyendo en la palabra de Dios, que me dice que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve y lo que se espera. Y yo espero en el Señor que Dios la sane, y oro por ella para que Dios, o por él, para que Dios sane a esa persona, creyendo que Dios lo va a hacer. Entonces, porque si yo oro y dudo, la Biblia dice que aquel que duda es como las olas del mar. ¿Así dice la Biblia o no dice la Biblia, hermanos? ¿Quién ha leído la Biblia? ¿Lo ha leído? Amén. Entonces, gloria a Dios. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 7. Si alguien lo encuentra por ahí, me ayuda para que pueda dar lectura. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, me dice amén, amén.
para dejar de hablar y pueda darle parte al que va a dar lectura. Entonces, hermanos, cuando Dios te da la palabra, muchas veces nosotros dudamos. Hay muchas veces que Dios da el conocimiento y te da ese sentir de hablar, por ejemplo, de una enfermedad, y es porque Dios trajo a alguien ahí. Y muchas veces Dios te da palabra de exhortación, y muchas veces, no, pero si lo doy, ¿se enojará el hermano? Una vez estuve predicando, hermano, y Dios me dio palabras de exhortación en la prédica para el pastor. Y yo predicaba de esto y del otro, y dije, y lo he vivido, hermanos. Una vez dije, ¿y se molesta el pastor? Y estando orando, me vino esta palabra que dice, Gálatas 1, 9 y 10, ¿qué prefiero? ¿Agradar al hombre o agradar a Cristo? Pues si todavía agradar al hombre, no sería siervo de Dios, no sería siervo de Cristo. Entonces, hermanos, seguí con esa palabra. Y yo dije, y todavía en la prédica dije, aunque el pastor otro día no me invite a esta iglesia, voy a dar esta palabra, porque viene de parte de Dios. Y hermano, y comenzó la exhortación, hermano. Y le doy gracias a Dios porque el que es siervo de Dios y está andando mal, reconoce y agradece. Y me dio un abrazo después de gracias, hermano, porque necesitaba esta palabra. Hermanos, hay cosas que muchas veces duelen, pero si uno sabe reconocer que está haciendo mal y es un siervo de Dios, agradece por la corrección, porque uno lo está sacando del error en que está cometiendo. Entonces, hermanos, aprendamos nosotros, hermanos, a dar esa palabra con firmeza, no dudando de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, en otras iglesias han dicho, hermano, usted predica muy duro, hermano, usted muy fuerte predica? Y una vez le digo, hermano, te voy a decir lo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Quieres irte? ¡Ándate! Porque este camino es para los valientes, para aquellos que se esfuerzan. Y la palabra de Dios duele a aquel que está en pecado, no al que está andando bien conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios duele cuando te dice, deja de robar, deja de mentir. Te duele si estás andando en esas cosas. Pero una persona que está andando bien no le va a doler, porque está andando bien delante de la presencia de Dios. Esta palabra dice que es más cortante que una espada de dos filos, que traspasa el corazón y discierne el pensamiento y el espíritu y llega hasta las coyunturas y los tuétanos, dice la Biblia. Pero esta palabra duele a aquel que está andando en pecado. Cuando el predicador dice, deja la mentira, deja el pecado, deja la envidia, deja el odio, deja el rencor, y tú estás andando en alguno de ellos, te choca, te duele. Pero el que es hijo de Dios reconoce y se aparta. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien encontró Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7? Amén. A ver, mi hermano por ahí, a ver. A ver, ¿quién es primero? A ver, mi hermano César, por ahí. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Santiago 1, 5. De 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Gracias, mi hermano César. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, no dudando. Hermano, si usted dice, hermano, no sé predicar, como el segundo punto que dice, no soy predicador, o no soy predicador, pues pídale a Dios, no dudando. Dice, ay, ¿me dará Dios entendimiento de la palabra? ¿Sabré predicar? Diré, ¿estará bien lo que digo? Muchas veces vienen esas interrogativas a nuestras vidas. ¿Estará bien lo que estoy diciendo? ¿Estará de acuerdo a la palabra? Hermano, si usted está leyendo la Biblia y está predicando con la palabra de Dios, y todo lo que usted predica lo pone por argumento a la palabra de Dios, hermanos, usted está hablando correctamente. Pero si usted no ha leído y solamente habla porque él lo escuchó por ahí de repente, o porque escuchó alguna prédica, hermanos, usted está
a punto de ir por un error, porque ahorita han aparecido muchas prédicas que aparentemente hablan la palabra de Dios, pero por el medio te están metiendo otras cosas que no es Biblia, que no es palabra, y se están convirtiendo como Jesús cuando fue tentado, que hablan la palabra medias, ¿no? Cuando el diablo dijo, mira, tírate porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti para que no toque tu pie en piedra, le dijo el diablo a Satanás, al Señor, que el Señor lo reprenda al diablo, ¿amén? Hermanos, y así te hablan, cestas que te hablan la palabra de Dios, pero te lo cortan por la mitad y no te dejan terminar el resto para que no puedas ver las escrituras. Por eso es que siempre recomiendo yo, cuando usted lea el contexto del pasaje que está leyendo, lea 4 o 5 versículos de arriba y 5 versículos para abajo para que te pueda entender, y si no lo llega a entender, léase todo el capítulo para que te pueda entender cómo va y qué es lo que quiere decir ese texto bíblico, porque muchas personas están agarrando pasajes bíblicos para enseñar otro tipo de doctrinas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿amén? Entonces dice, no dudando, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, cuando usted duda, hermanos, yo siempre lo he dicho y siempre lo digo, y donde quiera que voy lo digo, hermano. Yo siempre le pongo esto al Señor: Señor, voy a hablar personalmente para no poner un ejemplo de otras personas, porque de repente también lo hacen. Yo le digo al Señor: Señor, ¿cómo yo puedo predicar afuera en la calle a alguien, decirle Cristo sana, Cristo salva? Si yo estoy enfermo, si yo paro enfermo con dolencias, que me duele por acá, que me duele por el otro lado, ¿cómo yo puedo predicar, Señor, de sanidad? ¿O cómo el mundo puede ver que tú haces la obra en mí? Si yo paro enfermo, si yo paro mal, ¿cómo yo puedo decir que Cristo sana? ¿Cómo yo puedo decir a alguien, mira, sal del adulterio? Si yo estoy en adulterio, Señor, ¿cómo yo puedo decir eso? Entonces, Señor, hazme ser testimonio para la gente, hazme ser luz para el mundo, sana mis dolencias, líbrame del mal. Hermanos, y eso siempre le pido al Señor, y con fe, sabiendo que Él lo ha hecho. Hermanos, la duda es algo que a Dios le desagrada bastante. ¿Por qué, hermano? Porque si usted duda, y lo digo, disculpe si le duele esto a alguien, pero si usted duda de Dios, hermano, yo no entiendo ¿qué hace usted acá? Si usted duda de Dios, yo no entiendo qué hace aquí usted. Porque si usted está aquí, es porque le ha creído a la palabra de Dios. Si usted está aquí, es porque ha creído que Dios sana, que Dios salva, que Dios liberta, que Dios rompe cadenas, que Dios rompe las ataduras. Amén. Pero seguimos atados, seguimos viviendo una vida de ataduras en la calle cuando salimos de acá de la iglesia. Entonces, hermanos, aprendamos a no dudar y a creerle al Señor, que si Él nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha sacado de un mundo donde de repente andábamos en el alcohol, en la droga, en las mujeres y en muchas cosas más, creámoslos a Dios. Como les decía temprano en los textos bíblicos que estábamos leyendo, que cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, no lo hace a medias. Amén. Si Él te sanó de una enfermedad, decláralo que ya está sano y que no va a volver más esa enfermedad, porque Él ya te sanó. Y si hay algo que el enemigo te pone, no, mira, ya te volvió la enfermedad. No lo creas. Crea la palabra de Dios, que Dios lo que hace, lo hace bien y perfecto, porque Él no es un Dios imperfecto, no, Él es un Dios perfecto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como tercer punto es, un predicador no debe dudar, y lo hemos leído ahí en Santiago, porque el que duda es como las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuarto punto, un predicador, hermanos, que se para aquí en el púlpito, no es para hacer chistes. El púlpito
no es para hacer chistes ni bromas ni nada por el estilo, porque he visto por ahí muchos predicadores y por las redes sociales se ve bastante, hermanos, que se paran en el púlpito para tratar chistes y otros chistes de fútbol, ¿he visto? Sí, lo he visto. En persona, sí lo he visto. Por las redes sociales, lo sigo viendo. Pastores que hacen cosas del púlpito, menos la palabra de Dios. No es dable hacer chistes toda la prédica para que los hermanos rían hasta no parar. Se tiene que saber que el principal objetivo es de dar el mensaje de salvación. Con eso no queremos decir que prediquemos con cara de ogro, sino que, hermanos, hablemos de la palabra de Dios, hablemos lo que verdaderamente hemos venido a hacer, hermanos. Hermanos, cuando usted lo llaman para predicar, estos son para los que están preparando o los que se van a preparar para ser predicadores o evangelistas, y no solamente para los que van a ser evangelistas, sino para los que también van a tener parte aquí en el culto. Como les he dicho ya, voy a estar conversando con el hermano Santos. Bueno, ya hemos tenido una conversación para que ya pueda el pueblo participar y se le va a dar enseñanza para que puedan conducirse dentro de la iglesia. Y eso se llama, hermanos, vamos a compartir, voy a ver las doctrinas, los estatutos que debe tener una iglesia, cómo regirnos dentro de la iglesia, y eso lo vamos a aprender más adelante. ¿Amén? Entonces, hermanos, un predicador debe enfocarse en Cristo, no debe hacer un circo acá arriba en la iglesia, como hemos visto por ahí, que vienen por ahí unos bailando y otro que viene, el pastor viene y le mete la patada, hay otro que viene acá y toma un poco de agua y dice, hermana, y le escupe la boca con todo el agua. Cuántos circos que se ven ahí, hermanos, vean ahí en las redes sociales, se ve un montón de, disculpen la palabra, pero se ve un montón de payasadas que hacen en el púlpito, hermano. Y yo me fui rescatando y hablando con mi esposa de algo que dijo el pastor hace 2 días. Hay hermanos que solamente pueden pisar el púlpito por cuestión de reverencia a Dios. Y es verdad, porque ahora los púlpitos suben cada persona, hermanos. Había un pastor, no sé si lo vieron ustedes por la, que se sacaba la casaca y ¡fua! Tiraba a todo el mundo con la casaca y decía que su casaca era bendecida. Hermanos, había otro pastor que agarraba así a la hermana y ¡fua! El patadón para adentro y la hermana tirada para el piso. Había otro hermano que tomó agua y abre la boca y ¡fua! Le echó todo el agua en su boca, hermano. Pastores que están haciendo un circo del púlpito, del altar de Dios. Y el predicador, verdaderamente, que habla, que es de verdaderamente de Cristo, de una sana doctrina, hermano, no hace ese tipo de payasadas. Él se enfoca en la palabra de Dios, en Cristo, y en qué es lo que va a predicar, en qué es lo que va a dar, sabiendo que la palabra que Él va a dar tiene que traer exhortación, consolación y edificación para el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si hay alguna pregunta, háganlo, no hay problema, estamos para aprender. Hebreos capítulo 4, versículo 12, por ahí alguien lo busca y vamos a participar todos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entonces, hermanos, entendemos nosotros que las cosas de Dios son sagradas, y aquel y todos los miembros de la iglesia que se van a preparar para poder ya tener participación en la iglesia, tanto como predicar, como alabar, como darnos signos, como traer la oración, hermanos, vamos a comenzar a prepararnos. Y eso no quiere decir, hermanos, que no, yo anhelo predicar, por eso ya no voy a ver la iglesia. No. Hermanos, muchas veces me he tocado con hermanos que aún la gente los hermanos que creían que ese hermano no era nada, porque venía a la iglesia y era bien sumiso y paraba ahí atrás. Una vez tuve la oportunidad de que un hermano así me exhortara, hermano, y lo agradecía al Señor porque me hizo ver muchas cosas, y ahí comprendí
que aún el que va en la iglesia puede que Dios lo utilice más que el resto que está dentro, hermanos. Y yo le agradecí a Dios bastante, porque vi palabra de Dios en su vida, en su corazón. Y me exhortó, hermanos, por algo que de repente yo estaba haciendo inconscientemente. Lo que pasa es que, les comento, para que no vayan a entrar en la mente cosas que no vienen al caso. Lo que pasa es que muchas veces, hermanos, yo llegaba a la iglesia y algún hermano, disculpe, ¿puedo conversar contigo? Y yo era una persona de repente un poco irreverente. Y agarraba y salía y conversaba afuera y conversaba con el hermano ahí, las cosas, mientras que el predicador estaba predicando. Y hermanos, y esa es una falta de respeto. Y me hicieron ver, me exhortaron que lo que yo estaba haciendo era malo delante de la presencia de Dios y una falta de respeto para el siervo de Dios que está anunciando o que está lavando o que está haciendo cuantas cosas. Y eso me originó a traer un mensaje. Cierto día que fui a una iglesia y el ministerio de alabanza, qué bonito, alababa, y espero que acá no pase porque le voy anunciando, hermano César sobre todo, que va del ministerio de alabanza, que lo que pasa siempre en el ministerio de alabanzas, y lo pasa muy seguido, y los pastores no ponen alto a esto, es que en la alabanza todos están ahí. Llega la hora de la prédica, ni uno del ministerio de alabanza, hermanos. Y una vez exhorté a uno y me dijo, no, hermano, es que tenemos hambre, me están comiendo acá hamburguesa al acostado. Hermanos, no es así. Si usted, Dios lo está levantando en un ministerio, por eso que hablábamos antes, en la lectura de los textos bíblicos, tengamos cuidado con el orgullo. Muchas veces se nos sube, hermano, porque Dios nos utiliza bonito. Tengamos cuidado, porque acá vamos a implementar ministerio de oración, ministerio de alabanza, intercesión, y lo va a ver, hermanos, porque esta iglesia va a crecer, y lo digo en el nombre del Señor, va a crecer, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y va a ver eso de ahí. Y cuando Dios lo esté levantando a usted, de repente en profecía, en visión, de repente, hermanos, en lenguas, en interpretación de lenguas, porque he trabajado yo con esos dones espirituales muchas veces en iglesia, donde yo nací como cristiano. Hermanos, hacíamos liberaciones, venían brujos, endemoniados, compactados, desde acá Lima se iban hasta allá. Y hermanos, y entrábamos en una batalla en el ministerio de oración y hacíamos liberaciones. Y esos hombres se entregaban a Cristo y dejaban y daban su testimonio. Y en esos tiempos habían cassettes donde grababan ellos su cassette, cómo era, cómo hacían la brujería, hermano, yo era así, y nos daban testimonio, y por eso que sabemos y sé por fuente directa de hombres compactados que hacían sus brujerías, que se han entregado a Cristo, cómo ellos hacían los amarres. Y por eso que yo, cuando hablo muchas veces de la brujería, y muchas veces le comento a mi esposa, esto es así, esto procede así, porque no me contaron, a mí me lo dijo de frente un brujo que se convirtió a Cristo, cómo ellos hacían sus amarres, cómo ellos hacían sus cosas. Y me dice, hermano, yo estaba engañado de todo lo que yo hacía, pensando que el diablo tenía poder. Hermanos, y esas cosas, hermanos, se iban haciendo porque la iglesia era una iglesia de oración y trabajaban con todos los ministerios, con todos los dones espirituales. Y cuando Dios te esté utilizando, hermanos, tengamos mucho cuidado con el orgullo, porque eso es lo primero que se mete en las iglesias. Porque a veces Dios nos da el don de profecía y ya nos creemos profetas y ya no miramos a los costados. No sé qué va, no, yo soy profeta, o yo hablo en lenguas, no, y a mí Dios me da visión, me da sueños, y muchas veces nos creemos, tengamos mucho cuidado. Entonces, hermano, eso lo vamos a ir viendo y vamos a ir siempre tratando de educar un poco a la iglesia. Amén. Entonces, a ver, mi hermano César. A ver, Hebreos 4:12. 4:12. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Amén. Gracias, mi hermano César. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que traspasa el corazón y discierne el pensamiento y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, cuando a usted le invitan a predicar a un púlpito, por más que le digan, no, este pastor es aburrido, este predicador es aburrido, no, usted predica la palabra de Dios. Y por más que usted sienta, y Dios le da el sentir que hable algo, que va a caer a alguien, hermanos, díganlo, porque viene de parte de Dios. Cuando viene de parte de Dios. Tampoco no es que usted se llenó de chisme y viene y dice, yo me contaron del hermano tal y vengo y comienzo el púlpito, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahí lo cortamos porque vamos a seguir viendo esa parte, ¿ya? Entonces, bueno. Amén, ¿no? Gloria a Dios, mi hermano. Amén. Entonces, hermano, cuando Dios te va a levantar en el púlpito, no es para venir a hacer un circo, ni un chiste, ni contar cuentos, ni novelas, ni nada por el estilo, es para dar el mensaje de Dios. Y nos centramos en todo lo que es Biblia. Y podemos dar una pequeña entrada para irnos. Como siempre les digo, le doy gracias a Dios porque muchas veces he hecho comparaciones de lo terrenal, he puesto un ejemplo terrenal y lo he llevado a lo espiritual. No, eso es parte de una prédica que también lo vamos a enseñar más adelante. Entonces, porque toda palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que traspasa el corazón, que penetra el corazón hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Cuando usted habla palabra de Dios, hermanos, usted va a entender y va a comenzar a dar palabra que va a llegar y va a conocer la intención de cada corazón, y Dios va a comenzar a hablar y usted no va a entender, porque me ha pasado, y no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, que muchas veces salía de una prédica y me dice, hermano, Dios me ha hablado esta noche, Dios me ha hablado esta mañana. De verdad, yo me quedaba y sé que ni la conozco porque recién iba de visita a ese lugar, ¿no? Pero es que Dios comienza a hablar por tu vida, por tu boca, y comienza a hablar a cada corazón según una necesidad que la persona tiene. Y eso es cuando tú estudias la palabra de Dios. 5. Amén. Punto 5. Gloria a Dios. Y estamos viendo el tema 7 cosas que no debe de hacer un predicador. 5. No copiar a otros predicadores. Muchas personas, y les soy sincero, cuando yo recién me entregué a Cristo, disculpe que ponga el ejemplo conmigo, pero es que yo no puedo hablar de otra persona porque no sé la vida que tiene otra persona. Yo lo cuento por las experiencias que yo he tenido, ¿no? Y por eso es que me pongo como un ejemplo de hablar de las experiencias que yo he tenido. No sé si usted lo ha tenido, pues yo no puedo hablar de usted. No, porque no puedo decir, no, la hermana sintió algo ese día, y de repente ni sentía nada ese día de la presencia de Dios, ¿no? Entonces yo no puedo hablar de otra persona. Entonces, las experiencias que he vivido les estoy anunciando. Entonces, yo cuando recién me entregué a Cristo, yo quería y le pedí a Dios un tiempo. Dice, Señor, en esos tiempos estaban 2 hombres grandes en la fe, que no sé, yo creo que ustedes también lo conocen. Uno era Jorge Rasky, el otro era G. Ávila. Ustedes lo conocen, ¿verdad? 2 grandes predicadores de la palabra de Dios. Y yo un tiempo, cuando recién me convertí, ellos estaban en toda la gloria de Dios que se movía. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser como esos predicadores. Yo quiero predicar como ellos. Y un día, leyendo la palabra de Dios, Dios me exhortó. Dice que Él da su espíritu a cada uno conforme Él quiere. Y Él te utiliza a ti como Él quiere. Si a Jorge Rasky, si a G. Ávila los utilizaba así, pues a ti te va a utilizar de otra manera. Entonces no podemos ir imitando a otros predicadores. No, que porque él predica, tú también vas a venir y también. No es así, hermanos.
Muchas veces. Y yo me he encontrado con, y aún mi compañero de milicia en esos tiempos, a la edad de 14 años, comenzó a querer imitar a un predicador, ¿no? Y comenzaba a hacer los mismos gestos. Y yo lo miraba. Y bueno, decía, pues, ¿qué se puede hacer? En esos tiempos no teníamos mucha enseñanza. Hoy hay mucha enseñanza, aún en las redes sociales. Hay que cogerlo con pinzas, porque hay muchas cosas que se están enseñando mal. Entonces, hermanos, el cristiano, el predicador, no tiene por qué imitar a otras personas. Dios te va a dar como tú quieras, como el Señor quiere utilizarte a ti. Y yo me he dado cuenta, hermanos, porque muchas veces he ido por el norte y acá mismo lo he visto. Yo he visto a mi hermano Santos, al pastor Santos. Él no predica igual que predica el hermano pastor José. Y el hermano José no predica igual como yo predico. Cada uno predica conforme Dios le da el Espíritu para que puedan predicar. Entonces, hermanos, evitemos hermanos, de predicar como otros predican, imitando, porque eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando uno imita, hermanos, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama cuando uno plagio, no? Es un plagio, estás plagiando a otros. Los hermanos, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios y sea natural. Hermano, yo conozco un hermano, conocía, porque ya falleció ese hermano, en el norte. Tenía una pasibilidad para predicar, hermanos, pero nadie se lo oía, porque te explicaba de una manera pasible que podías entender. Pero luego tuvimos en la iglesia un hermano que llegó y comenzó, y era su forma de predicar. Nadie le quita, no, era su forma de predicar. Y una hermana pues me dijo, hermano, ¿por qué no predicas así, hermano? Porque a mí no me ha dado Dios así, de hacer eso. Yo predico de otra forma. Entonces, evitemos, hermanos. ¿Podemos ver prédicas? Sí. ¿Podemos sacar textos bíblicos de esas prédicas? Sí, lo podemos hacer, porque la palabra es la misma para todos. ¿Por qué no va a predicar otro texto bíblico que no esté en la palabra de Dios? Pero tú vas a buscar y a mí este texto me sirve. Voy a sacar un tema similar, pero como Dios me utilice. Y tú puedes sacar un tema igual, pero como Dios te utiliza. Una palabra también, hermano, que de Pablo, ¿no? Donde dice imitar a Cristo como yo invito a Él. No, hermano. Amén, hermano. Dice, sean imitadores de Cristo. No, dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, dice la Biblia, ¿no? Entonces, es bueno mirar prédicas, es bueno, no le digo que no, es muy bueno. Sacar, no, mira, me parece bonito este tema. Voy a copiar los textos bíblicos, porque muchas veces hago eso, copio los textos bíblicos y busco más y comienzo a rellenar más textos bíblicos y decir, ya, así, entonces ya comienzo a estudiarlo. Porque muchas veces, hermanos, temas que un predicador, a menos en mi caso, hay muchas veces que me he demorado una semana para sacar un tema así. Una semana. Porque no es fácil, hermano. No es porque ya, este texto es así, ya ahí nomás lo pongo y listo, y voy. No, hay que estudiarlo. Hay que ver que lo que usted va a dar es buen alimento a la iglesia. ¿No? Entonces tiene que prepararse. Por eso estamos viendo estos puntos. Dice, hay muchos predicadores que cometen el error de decir, ¿cómo quisiera ser igual que ese predicador? Y comienzan a imitar sus gestos y predican. Cada predicador tiene su propia forma de predicar, con sus propias palabras y propias pautas. Dios tiene preparado para ti algo más grande, pero por estar imitando a otros, no alcanzas lo que Dios tiene para ti. ¿Es bueno aprender de otros predicadores? Sí, es bueno, pero no imitarlos. ¿Es bueno aprender de otros predicadores? Sí, es bueno. Para eso estamos. Por eso es que Dios dice, instituyó maestros, pastores, maestros, ¿no? Predicadores, evangelistas, para aprender de ellos. Es bueno aprender, pero no imitarlos. Amén. ¿Estamos conformes con eso? A ver, nuestro hermano por ahí o alguien nos ayuda con Mateo capítulo 23, del 5 al 7.
Me avisa si ya lo tiene. Entonces, hermanos, hoy, en estos tiempos, hermanos, muchas personas, y les comento para que no caigan, estuve en una iglesia, y siempre lo comento porque, no sé, creo que sigue todavía esa iglesia. Estuve en una iglesia por Caquetá, y eran muchachos todavía, no muchachos. Y llegué a esa iglesia y me mandó, por ahí alguien me dijo, hermano, ¿por qué no se matricula en la escuela de profetas? Para que pueda profetizar y pueda hablar en lenguas. Hermanos, eso tampoco se aprende, eso Dios te lo da. Entonces, hermanos, no cometamos el error de ir. Con eso no quiero decir, hermanos, que ustedes no puedan prepararse en un instituto bíblico. Prepárese, porque había un hombre llamado Apolos, que la Biblia habla, que predicaba la palabra de Dios, y Pablo lo exaltó a ese hombre. Hay alguien llamado Apolos, un hombre enteramente preparado en la obra, preparado en lectura, en conocimiento de la palabra de Dios. Y Apolos era un hombre preparado, hermanos, estudioso de la palabra de Dios. Entonces es bueno prepararse, pero no para hacer ciertas cosas. ¿Lo encontró, mi hermano? Amén, hermano. Amén, mi hermano. 23, 5 al 7, ¿no es cierto? Amén. Mateo 23, 5 al 7. La palabra del Señor se viene en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Antes, hacer todas sus obras para ser vistos por los hombres. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en la plaza, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. ¿Digo? ¿Hasta el 7? Sí. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. A veces, gloria a Dios. Amén. Hacer todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí. ¿No? A veces muchas personas, hermanos, imitan a otras personas para decir, mira qué bien predica, mira qué bien hace, este sí es un predicador, este sí es un evangelista. Hermanos, muchas veces sabemos que estamos imitando. Amén. ¿Alcanzados? Vamos ya estos dos últimos puntos y terminamos. Amén. Amén, amén. Gloria. Sexto y penúltimo punto y terminamos. Ya no me voy a extender mucho por la hora también. 6. El predicador no usa el púlpito para exponer a alguien. Aquel predicador, sea pastor, evangelista, misionero o lo que sea, que Dios lo utilice en la palabra, el púlpito no es para atacar a nadie. Hermanos, algo que tengo bien claro, y eso lo debe tener bien claro todo pastor, y yo resalto esto sobre la Iglesia Católica. Yo veo que cuando alguien va a confesarse a un cura, queda entre él, el cura, y supuestamente Dios, ¿no? Porque ellos dicen que los pecados ellos los llevan a Dios. Es algo similar en el pastor, en la iglesia cristiana. Cuando alguien viene con tus problemas, o alguien viene y te dice, hermano, yo caí por esto, queda entre Dios, primeramente, el pastor y la persona que te está hablando. Y eso lo aprendes cuando uno es pastor y va a consejería, en consejería matrimonial,
consejería de jóvenes, consejería de personas. Muchas veces, hermano, mira, pero mi esposo es así, mi esposo es así, y la esposa viene, no, pero mi esposo también es así, y comienza en una consejería pastoral. Hermanos, lo que se habla en ese cuarto pastoral, ahí queda con Dios. Y no se usa el púlpito para decir, sí, porque una hermana está aquí, porque esto y lo otro. No, tampoco, no es así. El púlpito no se usa para atacar a nadie. El púlpito es enteramente para dar palabra de Dios. Y si yo hoy pongo un ejemplo de algún hermano, es porque ese hermano no es de aquí. Y puedo poner un ejemplo de lo que pasó porque él no está aquí. Y podemos decir sí, y de la vida que Dios ha transformado y ha cambiado de él. No usamos un testimonio para destruir a alguien. El púlpito no se usa para destruir y comentar las cosas que alguien lo confió a una persona. Aunque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, las personas y los hermanos y los cristianos pedimos un consejo siempre a alguien, no solamente al pastor, al que es más anciano en la fe. Cuando hablo anciano en la fe no estoy hablando de las canas, por si acaso. Estoy hablando, puede ser, hermano, que la niñita que está ahí, Dios le pueda dar en un año una sabiduría tremenda y pueda aconsejarlo. Ese es un anciano en la fe, que sabe que está firme y parado en Cristo Jesús y no lo va a mover nadie. Ese es un anciano en la fe. Las canas no cuentan, hermanos. Hay hermanos que tienen 20, 30 años en la iglesia y siguen siendo bebés espirituales. Conozco a muchos hermanos que son bebés espirituales, no maduran. Entonces, hermanos, aprendamos nosotros a respetar el púlpito. El púlpito no es para atacar a nadie o señalar a alguien. Deja que Dios te utilice, ya que cuando tú atacas en tus prédicas, no hay fuego de Dios en ellas. Cuando tú utilizas y sabes algo de alguien y dices, no, pero Dios me dijo, y comienzas a predicar, no. Pablo le enseña y dice que hay parte que conocemos y parte que no conocemos de algunas personas, y muchas veces utilizamos esa parte que conocemos de la persona para hablar y atacar, cosa que no es dable en un púlpito. No, porque de repente tú le dijiste algo al pastor y no le gustó, o al predicador y no le gustó, y dices, no, ahora me voy a desquitar, el púlpito es mío, ahora sí, ahora vas a ver cómo llegarlo, y comienzas a darle palo al hermano. No es así, hermanos. Por eso siempre que yo les digo, hermano, yo no conozco la vida de nadie. Cuando muchas veces predico, Dios da. Eso, hermano, porque es de parte de Dios, porque en verdad yo no vengo, y en donde voy, yo no paro averiguando la vida de nadie. Es Dios quien habla a través de su palabra. Y como le digo, cuando Dios habla, hermanos, el que está mal, le va a caer, le va a chocar. Y el que está bien, esta palabra va a ser de bendición para él. Va a decir, mira, no sabía que esto era también malo. Voy a tratar de hacer lo correcto. Y se enmienda, ¿no? Dice 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No solamente profetizar, hermanos, es Dios me levantó ahí y comencé a profetizar algo para la iglesia. No, también es bueno, pero cuando usted predica, esta es la palabra profética de Dios, porque hay cosas que todavía no se cumplen y se están cumpliendo algunas, pero hay muchas que se van a cumplir, y esta es la profecía que Dios dejó. Si nos vemos al libro de Apocalipsis, hay muchas cosas que faltan por cumplirse todavía, y esta es la palabra profética que Dios nos ha dejado, que es la Biblia, hermano. Amén, gloria a Dios. 7 y último, y termino ahí, hermano, por la hora. ¿Están cansados? Ya, ¿no? Ahí está terminado, no se preocupen. Tu prédica, el predicador que es llamado a ser predicador, dice, tu predicación tiene que ser sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Cristo quien tiene que ser el modelo de tus prédicas, ya que todo lo que predicamos es su palabra y sobre Él.
toda la palabra de Dios tiene que ser, toda tu prédica tiene que ser enfocado en cuanto a la palabra de Dios. Y sobre el modelo que es Jesucristo, que Él nos ha dejado, ¿no? Porque Jesucristo es el modelo de todos. Amén. Y vemos capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios, Jehová Dios, dice, al verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué no hablamos del Espíritu Santo? Porque cuando Jesús se fue, ahora sí venimos a hablar del Espíritu Santo, que dice, yo me voy, pero no dejaré solo, sino enviaré al Consolador, para que esté con ustedes hasta los últimos días. Así dice la palabra, amén. Entonces, hermanos, y hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, dice la Biblia. Porque el Espíritu de Dios da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Último texto y ya terminamos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nos enseña, hermanos, que así vengan otras personas con otros fundamentos, con otra doctrina, no lo creamos, porque el fundamento de nosotros es Jesucristo. Y la palabra de Dios se basa, hermanos. Y nosotros cuando hablamos de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. ¿A quién? A Jesucristo. No, ¿quién amó al mundo? Dios. Y mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta antes ya de terminar? ¿Alguna pregunta que tengan? Hermano César, ¿algo? Que continuemos, hermano, porque en verdad estas lecciones son muy importantes, ¿no? Muy importantes y nos van a servir, pues, hermano, nos van a servir para nuestra vida cristiana, ¿no? Si verdaderamente estamos buscando del Señor, tenemos que prepararnos, como dice, ¿no? Amén, como dice la palabra. Amén, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Gloria a Dios. Al ver que nadie tiene alguna pregunta, duda, vamos a orar al Señor para darle gracias por esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Dios poderoso, en esta hermosa tarde, Señor, te doy gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor, esperando que esta enseñanza pueda, Señor Dios de la gloria, edificar a cada uno de mis hermanos, Señor, sabiendo, Padre Santo, que estamos siempre aprendiendo, Señor, uno de los otros. Señor, que nos enseñes cada día a edificarnos, Señor, en tu presencia. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.